Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre la historia de los centros de cómputo en México. Bueno, primero que nada tenemos que entender lo que es un centro de cómputo. Un centro de cómputo o data center es una entidad, oficina o departamento que se encarga del procesamiento de datos e información de forma sistematizada. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que el procesamiento, bueno, comencemos con lo que es la historia. El campo de las ciencias computacionales en México tiene sus orígenes a mediados de la década de los 50. En dicho periodo se destaca la llegada de la primera computadora electrónica a nuestro país. Posterior a esto, en el año 55, el ingeniero Sergio Beltrán López le propone al doctor Nabor Carrillo Flores la instalación de una computadora en nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Bueno, posterior a ello, para el año de 1961 se empezó a planificar el uso de esta computadora, tanto interno como externo, ya que se proporcionó asesoría a diversas instituciones que lo solicitaron. También en ese mismo año se desarrolla un departamento de teoría administrativa de la UNAM, también conocida como la computadora analógica Unicornio. Para ese mismo año, es decir, en el año de 1961, se crea otro centro de cómputo en la parte baja de rectoría de la UNAM, la Unidad de Sistematización de Datos. Para el año de 1962, el doctor Manny Lehman fue invitado a la UNAM y con su ayuda se diseñó la computadora digital Maya. Bueno, continuando hablando de los centros de cómputo, en 1970 se crea el Centro de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas, Sistemas y Servicios. A pesar de todos los avances significativos que hemos explicado hasta ahora, hubo un problema económico de los años 80 que trajeron consigo consecuencias devastadoras para la investigación referente a los centros de cómputo en México. A pesar de los problemas antes mencionados que fueron en los años 80, hubo un logro muy importante en esos mismos años. Otro centro de investigación importante creado en esa misma década fue el Centro de Investigación en Matemáticas. Dejando ya por un lado lo que fue la década de los 80, ahora pasamos a la década de los 90, donde los grupos de investigación en el área toman un respiro, pues se crean nuevos centros de investigación. Bueno, el primer centro de investigación que se creó ya en la década de los 90 fue el Centro de Investigación en Computación CIT en el Instituto Politécnico Nacional, así como también el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada LANIA en Jalapa, Veracruz, así como también la Coordinación de Ciencias Computacionales del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE. Y por último tenemos el Departamento de Ciencias de Computación del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, el CICC. Bueno, entre muchos otros que fueron creados en esos mismos años, pero estos son los principales que se dieron durante ese tiempo. Posterior a ello, llegamos hasta lo que es la llegada del siglo XXI, donde bueno, se tuvieron significativos avances en el área de los centros de cómputo. En la primera década de este siglo se dieron avances notables, como el primer enlace internacional de voz sobre IP nativo en el año 2002. Bueno, posterior a ello tenemos en el año 2003 el primer enlace de comunicación interactiva con formato para televisión digital en Internet. Bueno, continuando con toda esta historia, tenemos que en el año 2006 es la gran inauguración de la red inalámbrica universitaria, o también conocida como la RIU. Bueno, después tenemos lo que es en el año 2007 la gran inauguración de la supercomputadora CAM Bayan, también se encuentra dentro de la UNAM. Bueno, todo esto fue un poco de historia sobre los centros de cómputo de México. Abarcamos pues algunos años de suma importancia para toda esta materia en nuestro país. Como es evidente, aún falta mucho, pero los avances que se han dado hasta el día de hoy son significativos. Bueno, en conclusión, los mexicanos debemos de estar orgullosos de todos estos avances que se han tenido hasta el día de hoy. La instalación de las primeras computadoras, de los primeros especialistas en la materia,
de la primera red de datos apegada a estándares, hoy conocida como Internet, así como también de la primera supercomputadora, del primer proveedor de servicios y ahora de los líderes en desarrollo de Internet 2 en México. El devenir de nuestro país después del siglo XXI es enorme. Hacia la sociedad del conocimiento se finca en el trabajo en conjunto entre academia, empresa y gobierno. Es importante mencionar ya como último punto que una larga tradición nacional en cómputo e infraestructura en tecnologías de información y comunicación nos precede y fortalece para así obtener un buen futuro y tener aún mayores avances en el campo de los centros de cómputo. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado este pequeño video. Mi nombre es José Antonio Rodríguez Domínguez. Soy de la carrera de Ingeniería en Software, estudiante de la Universidad Politécnica de Tecámac. Espero les haya gustado. Gracias.